estudios son, ya me olvidé, son 5 de básico en mi época, 3 de intermedio y 4 de medio, ¿no? Son 9, 10, 11, 12 años de estudios. Estuvimos desde primero básico juntos en el tan reconocido y querido American School, allá en lo que es justamente la zona de la Catacora. Justamente ahí lo conocí mucho antes, muy joven, al señor Luis Orozco, y era director técnico, ¿no? Estuvo en la selección boliviana, todo eso. Entonces era pues un ídolo, el hijo Luis Orozco, cuando llegaba al curso, porque todos lo queríamos. Gran cosa que pasó, Luis Orozco era hincha de Bolívar, no el profe, el hijo, y ahora es hincha del Tigre. O creo que siempre fue hincha del Tigre y solo decía que era de Bolívar, porque claro, el papá donde más desarrolló su profesión fue justamente en Bolívar, donde tuvo más éxito y todo eso. También en su momento dirigió al Tigre, pero por si acaso digo nada más. Luchito, un abrazo querido, Freddy Laura, buen día. Trigo, Chancho me dice, bueno, muchas gracias. Mercenario de la comunicación deportiva vendido, dice a la Mafia Costa. Si yo fuera un poquito más acucioso, te buscaría, Freddy Laura, te podría poner en una demanda para que demuestres lo que dices. O si no, como cualquier hombre de honor, porque nosotros tenemos un honor, te rompería la jeta, así de simple, ¿no? Pero como no quiero apelar a la violencia en esto, ni tampoco lo otro, porque me estoy cansando, prefiero leer tu comentario y decir, bueno, viene, como se dice, de como quien viene, ¿no? Con la ilustre vida que debes tener, que no debe hacer absolutamente nada en este planeta para aportar, no estoy para pelearme contigo, suficiente con decirte eso, Gemio Ticone dice, Gemio Ticona, chupamedias, me dice, buenos días desde Brasil, dice, ahí está, Aldo Choquetarqui, buenos días, Tanque. Hernán Ramos, saluditos, Tanque, Trigo, vamos, Bolivia, saluditos desde Argentina. Lo mismo también a Gemio Ticona, ¿no? Debe ser muy triste tener que irte del país. Y lo digo por tanta gente que lastimosamente tuvo que emigrar por diferentes situaciones, ¿no? Imagínate ir en un lugar donde no eres absolutamente nada, del cero un poquito más abajo, ¿no? Eso debe ser demasiado triste, ¿no? Hay gente que sí se ha superado en otros países y eso es respetable, Argentina, Brasil, todo eso. Pero no es lo mismo pues que estar acá. Gracias a Dios nosotros no tenemos que escapar, como muchos lo han hecho, ¿no? En tanto tiempo, en todos los ámbitos deportivos, sociales. Estamos tranquilos y gracias a Dios tocamos madera para que nunca tengamos que escapar de nada. Porque generalmente en la forma que actuamos y nos dirigimos es una forma positiva en la vida, sin hacer daño a nadie y sin, gracias a Dios, todavía cometer ninguna situación que nos haga tener que escapar del país, ¿no? Por eso, muchachos, en vez de pelearme con la gente, voy a pelear con ustedes, Iván Tito Melgar, qué gusto saludarlo. Luchito Escobar, esperando también a la Choca Barrios, la dama del deporte. Hoy me desperté medio molesto, le digo, por eso estoy dándoles con un palo también a la gente que escribe en el Facebook y todo eso. Sin ningún problema, el problema es así, es irreverente, yo no tengo por qué tener ninguna educación para gente que no tiene educación hacia mí, todo eso, pero hoy me desperté un poco molesto, no sé si esto del Tigre, y la verdad que ayer estuve consultando con algunos juristas, Tito también lo hizo, Escobar seguramente también se movió por su parte, porque es nuestra labor, tenemos que estar preguntando y todo eso, Evidentemente ningún abogado va a salir a decirte, deportivo o no deportivo, tengo a mi mamá que es abogada, por ejemplo. Ningún abogado va a venir a decirte o salir a decirte, sí, el Tigre está fregado, creo que la pierde. O no pasa nada, tranquilos. Es como se dice, braceada de un casi ahogado, lo que está haciendo el equipo de Emelec. Nadie nos va a poder decir eso hoy concretamente aquí en el programa. Pero sí bajo las consultas inbox, donde sí se animan a decir no mucho más, nos van a poder decir evidentemente algunas cosas, algunos atisbos que nos hagan prever qué puede pasar con esta situación que se le ha presentado al Tigre. Hola, querido Iván Tito Melgar, creo que estoy molesto por eso, por lo que le ha pasado o le está queriendo pasar al Tigre. Bienvenido. Buen día, Tanque, buen día, Luis, amigos de la mañana de Máquina de Deporte. ¿Y por qué se siente molesto por eso? Es un tema netamente, de mala interpretación, un acuerdo mal realizado, ¿no? Entre partes, entre Emelec y el jugador Angulo. Acabo de mandarle un video a Carlitos, donde Emelec vota, expulsa a Angulo por indisciplina. Ahí está.
A ver, pero usted sabe que un video es un video. Y yo puedo agarrar y puedo decirle en el TikTok alguna cosa, Tito. En ningún momento esa es una prueba de alguna cosa total que haya pasado. Porque, ¿qué es lo que vale acá? Los papelitos. Los papelitos son los que cantan. Lo que se ha firmado. Lo verbal. Se piñaron en Oriente con el Tucho Antelo, ¿no? ¿Y cómo tienes que hacer para librarte de esos jugadores que hoy se están yendo? Memorándum, papelitos. ¿Sabe qué, señor? Usted ya no es parte del primer plantel. Váyase a reserva o si quiere váyase a su casa. Porque si no el jugador por eso va, pues se sigue entrenando, se sigue presentando, porque hasta que no le digan nada o no le den el papelito, lo va a seguir haciendo para que no le digan que hay incumplimiento de parte. Pero lo vamos a ir analizando por partes. ¿Y por qué digo que estoy molesto por eso? Porque no me gusta la reincidencia. El señor Ronald Crespo se ha equivocado demasiado. A ver, solamente para ir acotando. ¿Qué año se equivocó con la impugnación que le hicieron al Tigre en la época de Cravioto? El Tito me lo va a recordar. Hola, Lucho Escobar, qué gusto saludarlo, bienvenido. Y esta es una raya más que le podemos sumar al Tigre Crespo, ¿no? Porque si bien se puede concretar o no, el momento de vilo que nos está haciendo pasar, o los comentarios que está comenzando a hacer dar, es pues lo que molesta también, Lucho, o sea que se concrete o no esta situación de Melec contra el Tigre. Buen día, Tanque, buen día, Iván. A ver, sin lugar a dudas es algo que, por más de que se lo pueda llegar a tomar como manotazo ahogado, porque es una especie de contrademanda, es una realidad que te preocupa y te pone alerta con lo que termina pasando. Porque bien lo remarca Tanque, no es la primera vez. Sucedió con Melasi el año 2022, termina pasando también con lo que hacía recuerdo Cravioto, si no me más recuerdo fue el año 2010, 2011. Entonces, termina siendo complicado para la institución en un sentido de que al hincha le genera cierta incertidumbre. Y hablando un poquito de lo que dice Iván, creo que la declaración puede decir de que no te quiero, pero yo me tengo que presentar a trabajar hasta que no me rescindan. Eso termina siendo también una realidad y habrá que ver si el Tigre habrá investigado todo lo que tenía que hacer, si estaba libre la situación del jugador, si era una habilitación provisional o no, y de ahí en adelante ver cómo se trabaja, porque si realmente la demanda te la termina ganando Emelec, más allá de que sea algo directo entre Brian Angulo y el cuadro eléctrico, esa palabra solidariamente y donde el Tigre también esté inmiscuido va a ser complicado con los 3 millones. Así es, vamos a ir por partes. Estamos esperando a la dama del deporte más a la Choca, que tarde un poquito porque fue a dejar a Marianito al Quinua. Es como el Tigre, hoy el Quinua hay que decirlo, ¿no? En materia de clubes, porque en la U15 salieron segundos, ¿no? Se hicieron ganar con Magic el otro día en la final del U15. ¿Se acuerda que corriendo al canal, querido Lucho Escobar? Sandra se quedó a terminar de ver el partido, bueno, una macana. Pero igual, muchachos, lo hicieron muy bien, espectacular en todo el campeonato. Son buenos subcampeones, hay que decirlo, ¿eh? Qué lástima que del segundo nadie se acuerde. Esa es la palabra correcta, ahí está, ¿no? Lo malo es que acá no hay premio de Copa Libertadores, como siquiera el buen consuelo que tiene un segundo en el fútbol profesional. Pero bien, vamos, Quingo, adelante, profe Arturo, a meterle, Los mayores sí rompieron, le digo, y las muchachas también. Primeros total, Los del U15, ellos ya. Igual los del U15B, que son otro de los equipos, terminaron perdiendo igual. Cuartos salieron, ¿no? Ahí está. Pero bueno, le mando ese informe, ese título del básquet. Voy a informar un día de básquet acá. Quiero hablar con Arturito, con los clubes que hay, que están muy buenos, le digo. Me ha llegado a gustar mucho el básquet. Yo que nunca lo practiqué, tengo que ser franco, pero a través de mi hijo. Pero a ver. Pero, ¿cómo no se va a acordar pues del mejor basquetbolista de la historia de Bolivia, don Heriberto Lema, el tarijeño? No, la verdad, Tito. Soy un ignaro. No pasaba del 1.75, pero el mejor jugador en la historia del básquet en Bolivia. No, soy ignaro eso, Tito. Ignoro. El único basquetbolista que por ahí conozco en Bolivia, que trascendió un poquito las fronteras, es el tal Joshua Reeves, que tanto un día hablamos de él. Pero ese es norteamericano, pues. Claro, y está más perdido en este momento que por ahí huevo en fricasé, ¿no? Porque no sabemos qué es de su vida, ni absolutamente nada, ¿no? De la última selección de básquet, Tanque, y perdón, estos minutitos, de la última selección de básquet, por ejemplo, Choque,
el boliviano español que ahora juega en España, por ejemplo. Ah, sí, me acuerdo de él también. Me acuerdo de él, que sí lo llegamos a conocer y hacerle una nota y todo eso. Pero por ahí va, no se preocupe. Antes de continuar con este tema fregado del Tigre, no te olvides que estamos con nuestros amigos de la ASFI y este consejo importante que te dan. ASFI protege al consumidor financiero. Si no estás conforme con los servicios de tu entidad, ASFI protege al consumidor financiero. Si no estás conforme con los servicios que te brindó tu entidad financiera, apérsónate al punto de reclamo. Si notas cualquier discrepancia o falta de claridad en tus transacciones, acude al punto de reclamo de tu entidad financiera y exige respuestas. Si en 5 días no recibes o no estás conforme con la respuesta, realiza tu reclamo en segunda instancia en ASFI. Si vulneran tus derechos financieros, accede al punto de reclamo. Perfecto, 8:24 en todo el país, amigos y amigas. Póngale tensión, estimado Carlos Indelain. Tema de Strongheads, Iván Tito Melgar. En el poco tiempo que lo conocemos, no usted, al señor Crespo, cuarta flagrante equivocación. ¿En qué época con Cravioto se equivocó? Cuando era presidente del comité de fútbol, le dieron el certificado de participación de a mejor dirigente, ¿no? Dijo, no, me condecoraron con el certificado, con el CDP, con la acción del Tigre, me la regaló el señor Sergio Asbun como dirigente revelación del fútbol boliviano. ¿Se acuerda que dijo? ¿Qué año fue ese? A ver, cuando le dieron el certificado de mejor dirigente fue entre el 2002 y 2004. Claro, no, el año de Cravioto, le digo, el año de Cravioto. El año de Cravioto, usted se refiere a cuando el Tigre pierde su partido por 5 extranjeros en cancha, sí, por algunos minutos. Por meter 5 extranjeros en cancha. Eso fue el año 2012, julio, finales de julio del 2012. Ahí está. Ahí pierde el Tigre 3 puntos por mala inclusión de jugadores en cancha. Cuénteme la historia y por qué tiene que ver el señor Crespo. Presidente del comité de fútbol de ese entonces era don Ronald Crespo Ríos. Jugaba en ese recordado de Strongest Thiago Leitao. Aparte de Thiago Leitao jugaba don Luis Gatti Ribeiro. Claro que sí. Y Gatti Ribeiro hizo noticia porque cuando se iba a realizar el cambio, Gatti Ribeiro se paró de la casamata y le decía a la persona encargada, no realicen el cambio, cuenten bien, hay 5, y se tomaba la cabeza porque el Tigre estaba incurriendo en una infracción dentro del campo de juego al poner 5 extranjeros. Me acuerdo yo que esa época quien llevaba esas tarjetas de cambio, porque eran todavía tarjetas, creo que ahora ya ha cambiado un poquito, no sé, tendría que estar allá abajo, era el señor Ronald Crespo, presidente del comité de fútbol. Y a pesar de lo que le decía Gatti Rivero y algunos otros jugadores, yo me acuerdo que estaba en ese partido, lo veía con tensión al Tigre ahí en el campo de juego, Crespo igual metió el cambio. Ni Cravioto, ni nadie hicieron nada, igual metió el cambio. Y terminó el Tigre con 5 extranjeros en cancha, lo que era muy prohibido, porque antes la norma era diferente. Te decía que tenías que tener 7 bolivianos de origen en cancha. Ahí no había naturalizados que puedan jugar, los naturalizados jugaban como extranjeros también. Era la ley famosa del Chelelo Áñez. 7 bolivianos de origen, ¿no? Y podían haber 4 naturalizados o extranjeros. Me acuerdo que el que ingresó fue Thiago Leitao, ¿verdad, Tito? Thiago Leitao ingresó. Correcto. ¿No? Y después incluso, de todo lo que pasó, se le preguntó a Thiago Leitao. Pero Thiago, si tú eras el 5º extranjero que iba a entrar a la cancha porque lo estabas reemplazando un boliviano, ¿por qué no dijiste no puedo entrar? De ahí Thiago muy suelto de, como se dice, mira que desde ahí no me cae Thiago Leitao, le digo. Desde ahí que con razón no le tengo yo cariño a Thiago Leitao. Desde ahí, porque muy suelto de cuerpo dijo, no sé, porque yo solo tengo que hacer caso a lo que me dicen. O sea, si me dijeron entrar, yo tengo que entrar. Yo no puedo decir, no, que esto, que este otro. O sea, ¿cómo pues no vas a tomar un poquito de iniciativa y decir, che, voy a ser el 5º extranjero, nos van a impugnar por si acaso? ¿No? Y el Tigre estaba ganando el partido. Claro. Ojo, y el partido era de Santa Cruz. El Tigre ganó el partido en cancha.
y lo impugnaron al equipo atigrado, ¿no? Error fragante del presidente del comité de fútbol, también del director técnico, también del mismo jugador que ingresó. Claro, si ponemos en una culpabilidad, era presidente del comité de fútbol, o sea, Ronald Crespo, Cravioto y Thiago Leitao, ¿no? En ese orden de prioridad la culpabilidad. ¿Por qué? Porque el presidente, al no existir como ahora 20 en tu cuerpo técnico y todo eso, Cravioto no llevaba la contabilización de los extranjeros demasiado. El que lo hacía era el presidente del comité de fútbol. Y él tiene que decirle, no, profe, no puede meter un extranjero más, pero es que no puede, porque aquí está, ya están los 4 jugando, ¿no? Y el tema es que creo que estaba un naturalizado en la cancha y no se dieron cuenta, claro, ya lo tomaban como boliviano nomás. Y no se dieron cuenta y metieron a un extranjero, que era Thiago Leitao, que todavía jugaba como extranjero, ¿no? En ese sentido es que ese fue el primer error flagrante, Crespo, que le significó al día siguiente, llorando, porque hay que decirlo, lloró, ¿verdad, Tito? Renunciar a su cargo en la institución. Y después dijo, volveré y seré millones. Y lo hizo de tal manera que retornó en la época del señor Salinas, ¿no? Aprovechando una debilidad por todo lo que había acontecido en la familia Salinas, después del fallecimiento de su hombre líder de la casa, podemos decir, del jefe de la manada, como ha sido don César Salinas, ¿no? La señora Inés Quispe, que asume a Die Strongheads, ¿no? Termina abandonando el club en cierta manera, porque obviamente su vida no podía estar amarrada al club Die Strongheads, porque tenía que hacerse cargo de mucho otro, lo que dejó justamente el presidente de la federación en su momento, dentro de lo que es su vida privada, y hasta por un tema de tranquilidad, porque todo esto del fútbol lo termina nomás pues consumiendo al que en paz descanse César Salinas, y termina nomás pues jugándolo en contra para que no pueda salir de una enfermedad como la del COVID. Y Crespo aprovecha la oportunidad para por primera vez hacerse presidente del Tigre. Algo impensado, ¿no? Y vuelve el hombre que había cometido el error para una impugnación al equipo atigrado que le costó mucho a dirigirla, vuelve en realidad y por primera vez dirige las riendas del equipo atigrado. Ojo, eso para que sepan que la primera vez que el señor Crespo dirigió a Die Strongers hace 2 años atrás, 2022, ¿verdad? No fue de una forma electiva, o sea, no lo eligieron, no votaron por él. Fue por una prelación que sí está permitido, porque incluso la segunda vicepresidenta, que era la señora Verónica Palenque, terminó no accediendo al cargo. Dijo, no puedo. El segundo vicepresidente, que era el señor Nina, sí, ¿no? Terminó también diciendo, doy un paso al costado, tampoco voy. Y si algo hay que resaltarle a Crespo, es que dijo, ya yo me hago cargo. O sea, tuvo la valentía para hacerlo en un momento donde los otros 2 vicepresidentes habían salido de la posibilidad de hacer la prelación, ¿no? Pero después no nos imaginábamos, además, no es que la señora Inés Quispe se fue así, gratis, ni nada. Les dejó $3 millones. O sea, para que no tengan problemas, muchachos, ya sea a la señora Verónica, al señor Nina o al señor Crespo, en este caso, les dejó $3 millones. ¿Quién pues te deja así de plata? Qué lindo, ¿no? Hermoso, claro, $3 millones tenías para un año tranquilo de manejar a la institución. Para que vean que el Tigre es la única institución realmente autosostenible del país, una de las únicas, ¿no? Cualquiera, yo puedo ser presidente del Tigre, entro con 3, 4 millones ahí ya para el año y estoy totalmente tranquilo, si lo sea el ministerio, lo sé manejar bien. A ver, si los datos no me fallan, 3 millones, Cuetito, 3 millones. Claro, usted está contando simplemente la clasificación a Libertadores. Claro. Pero yo hubo una inversión previa, por eso le digo, fueron 3 millones líquidos, porque la señora Inés se quedó por lo menos después, hasta la primera fecha del campeonato, ¿no? Porque ya el equipo estaba armado, lo había armado ella, y recién asumió Crespo por prelación, porque nadie quería hacerse cargo del Tigre, ni por prelación, nadie quería hacerse cargo del Tigre.
Claro, por ahí la señora Quispe no tuvo la asertividad de llamar unas elecciones. Por ende, el primer mandato del señor Crespo es igual a lo que no fue elegido. O sea, en realidad nunca lo eligieron al señor Crespo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En su primer mandato al mando de Die Strongest, que duró un poquito más de 8 meses, ¿no? Termina manejando prácticamente $7 millones. Tremendo, ¿no? Al no haber más dirigencia, porque casi todos se fueron, lo hace sin una fiscalización. O sea, nadie sabe cómo manejó el dinero. Me imagino que están en sus auditorías, o en las cosas, en los libros, o en algunas cosas de contabilidad que se hayan hecho. Pero una vez me acuerdo que hizo una conferencia donde mostró 20 carpetas o 30 carpetas sobre la mesa, y cuando mi colega Shamir Álvarez se quiso acercar a agarrar una, porque además él dijo, vean, ahí están todas las cuentas, todo, quiso abrir una carpeta, la que es hoy administradora nuevamente, de apellido, ¿cuál es el apellido de la señora Esmelka? Mamani. De la señora Mamani, ¿no? Creo que sí, no, creo que es otro apellido, pero bueno, de ella que es la jefa administrativa y de contabilidad, se opuso, le dijo, no puedes abrir, pero aquí el presidente nos dijo que podíamos revisar, no, y eso está en vivo, está grabado, estuvo transmitido en vivo, o sea, no hay una cosa de por qué negar porque se vio, se escuchó y todo eso, pero bueno, el tema del manejo económico es otro tema. Lo que sí, el daño que se le ha hecho a Strongest, primero en esa impugnación que tuvo que ver con culpabilidad del señor Crespo. Después el año 2022, con la pérdida del campeonato, pero no solo eso, la contratación de un jugador uruguayo de apellido Melassi, al cual se le firmó un precontrato que es totalmente válido en todo el estamento del fútbol, y que después se arrepintió y no lo trajo. Y al no traerlo, esperó Melassi tranquilamente, nunca le dieron el pasaje, nunca dijeron que vengan, presentó ese precontrato ante lo que es la FIFA y le ganó al Tigre $130,000. O sea, ya cuando Crespo se fue, le dejó al señor Montes, que ingresó por una elección, porque esa la perdió el señor Crespo, $130,000 de deuda. Imagínate. Lo primero que tuvo que hacer Montes, me acuerdo de una comunicación acá que me dijo, no, pues no puedo ni arreglar la cancha porque esos $130,000 que podía haber utilizado para eso y mucho más, se los tengo que pagar a este jugador que dejó el señor Crespo. Es que no fue solo eso, Tanque. Nos estamos olvidando de todas las otras demandas que no le dio la gana de pagar. Claro. Ahí voy. Junior Sánchez. Dígalo, dígalo. Junior Sánchez y Pastor. No, a Sánchez sí. Con Pastor no. Pastor tenía contrato y Pastor nunca hizo una demanda formal. Claro, pero la demanda de no haberle pagado, bueno, no había una demanda formal, pero tampoco la había pagado. Y tuvo que asumir eso en su momento Montes. Pero no sé si asumió Montes. Lo de Pastor fue muy sui generis, porque el jugador fue prestado a Real Potosí, sí. Tuvo una enfermedad, no sabemos hasta ahora porque no hacemos un seguimiento de cómo está el jugador, que prácticamente lo terminó dejando, lo terminó haciendo que literalmente deje el fútbol. ¿Sí? Bueno. Se retiró del fútbol. Pero para recordar fue justamente, aparte de Melassi, que sí se concretó el pago de los $130,000, ¿no? Gracias a que el señor Crespo cometió el error de firmar un precontrato y nunca traer al jugador ni siquiera para que haga una prueba en Achumani. O sea, les regaló $130,000 de Strongest, hay que decirlo. También fue fragante el hecho de que él mismo declaró, señor Crespo, ¿por qué no le pagó a Junior Sánchez? Y ahora hay una demanda en contra del Tigre. Porque como no jugaba, porque esto no me daba la gana de pagarle. O sea, imagínate, no le dio la gana de pagarle. Y después se vino una demanda y tuvo que pagarle más. Alrededor de $30,000 más o menos. Cuenta la historia de por qué el Tigre no fue campeón en el 2022, Ángel. ¿El 2021 o 2022? 2022 fue. Bueno, ahí no salió campeón el señor Crespo, ¿no? Ahí está, son tres cosas. Entonces, ¿qué es lo que me molesta a mí? ¿Por qué desperté molesto? Porque al enterarme ayer, ¿no? Bueno, primero me enteré que no les paga a los abogados. O sea, ¿cómo puede salir Daniel Terrazas, director jurídico del equipo atigrado, a decir, lo que pasa es, muchachos, que trabajamos ad honorem, gratis, o sea, en el tiempito que nos queda en la noche después de ver la máquina de deportes en televisión, antes al tío Pastén, ¿no?
en el tiempito que nos queda ya a las 10 de la noche, nos reunimos media horita por Zoom más o menos y hacemos el estatuto. O sea, más o menos eso. Porque si vos quieres tener pues un cuerpo jurídico bien, así todo, le pagas. Tienen un fee mensual incluso. ¿Qué es un fee mensual? Un monto, tengan digamos 10 casos o 2 casos, vos le sigues pagando el mismo monto. Pero garantiza que cuando tengas mucho más problemas y más casos, ellos igual los tienen que atender. No es que te incrementan nada de dinero. Ese fee publicitario o fee mensual que pagan muchas personas a abogados y a todo eso, es muy importante porque es una forma en que las empresas y las instituciones trabajan. ¿Me equivoco, Sandra? ¿Cómo está? Muy buenos días. No la quiero dejar esperando más. ¿Qué tal? Buen día. ¿Me equivoco? No, ¿verdad? no se equivoca, sí. Así es. ¿No? Y hay muchos detalles. En algún momento se va a decir, porque muchas veces, y una época le decían a usted y a mí de que nosotros éramos pro Crespo. Y la gente tiene que saber realmente, cuando yo fui a trabajar a The Strong, usted contó toda la historia, porque yo empecé a trabajar justamente no en la época de Crespo. Yo empecé a trabajar en la época de Inés Quispe. Y con todo lo que sucedió muy lamentable, todos nos fuimos prácticamente porque ya estábamos en pandemia. Y fue Inés Quispe, al dejar ese dinero después, que solicita de que yo vuelva a trabajar porque le parecía que mis funciones eran buenas. Evidentemente el señor Crespo me llama, pero porque Inés Quispe solicita de que haga el trabajo. Y ahí es donde a él no le gustaba mucho porque sabía que yo era una persona correcta. Y sobre todo que venía de otra gestión, ¿no? De una gestión que le dejó un dinero. Claro, puede ser entendible. Puede ser Sí, entendible porque obvio. al final, si uno quiere ir a algún lugar, quiere ir con su gente, ¿no? Con sus cuates, como se dice. Y eso no está mal. Igual, o sea, imagínate, entra un presidente aquí del Estado, nunca va a renovar casi con los ministros que estuvieron en el anterior presidente, ¿no? Va a tener a sus cuates ministros de gabinete, esos son sus cuates. Lo mismo en los alcaldes, sus asesores propios. Claro, a todos les gusta entrar todo nuevo. Con su cuando tú vienes, equipo de trabajo, claro, por cuando de tú alguna vienes manera. desde antes y sabes cómo venían las cosas desde antes y ves cómo van a ir después, es un poquito más complicado. Ahí está. Pero a ver, en ese sentido, es que hablamos ya de la impugnación, hablamos ya del caso Melassi, hablamos ya del caso Erwin Sánchez Jr., lo de Fran Pastor todavía no lo vamos a tocar. Hablamos ya, ¿no?, de lo que es evidentemente haber perdido el campeonato, 2 campeonatos prácticamente, ¿no? Y hablamos de que no ha sido elegido. Hablamos de que no les paga a los abogados. Qué lástima, porque los abogados deberían estar bien pagados para hacer el cambio o la adaptación de estatutos. Tienen un mes para hacerme, listo. No, 7 meses, ya estamos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, bueno, 6 meses. Si eres una persona que no vas a pagar nada y vas a guardar la plata y después la vas a entregar, me parece, bueno, está bien, es una forma de pensar y yo la respeto, pero si tú ves que está gastando en cosas que no tienen tanta importancia. Una banda, por ejemplo, ¿no? Exacto. Popó, digamos. ¿Qué Y tiene que en ver? lugar de eso, ahí sí yo considero que al final, si tienen que hacer el trabajo rápido y lo van a hacer con un pago, tú pagas, al final en la auditoría se pone que se pagó a quiénes, cuánto y por qué trabajo que se tiene que hacer Claro, rápido. o sea, prefiero pagar a la banda y que hagan la canción de la barra, que pueden componer tranquilamente una canción ellos o hacerse con sus tambores, que a los abogados para que se apuren a hacer la adaptación de estatutos, ¿no? Para que lo hagan en tiempo récord, que no faltaba casi nada. Y ahora aparece esto. Si no se concreta en vano este programa, pero tampoco no en vano, ¿sabe por qué? Porque no es, a ver, mi abuelita siempre decía que es una killer, ¿no? Era media mafiosa mi abuelita, digo, ¿no? Doña Pilar de Trigo, ¿no? Pilar Barrios, por si acaso, ¿eh? Sí, igual que usted apellidaba. Lo sé. El problema no es realmente el problema. O sea, más o menos como Arjona, ¿no? El problema no es solamente, el problema realmente no es el problema en sí. El problema es todo lo que tienes que pasar, todo lo que sufres, todo lo que vives, hasta saber si has arreglado o no ese problema.
o si ese problema te va a causar más problemas o no. Es como, te tengo que decir una cosa, cuando eres chango, ¿no? Y no, a tu casa no quieres llegar porque hiciste algo y todo eso. Más es el temor al castigo que realmente el castigo que te podrían dar, o no. Lo que sufres en ese intermedio, eso es pues lo que nos afecta, es lo que nos hace mal, es lo que nos hace daño. O sea, ya sea que el Tigre le gane en esta demanda o no, todos estos días que estamos y vamos a hablar de este tema con las cosas que están pasando, eso es lo que les hace daño. Y el Tigre como institución y con lo que tiene y con lo que es, no merece pasar por esas situaciones por, hay que decirlo, la incapacidad de quienes hoy lo comandan. El caso Angulo es un caso que puede marcar un precedente, pero tremendo, si se llega a concretar. Y para ir por partes, ¿no? Para ir por partes, le contamos la historia. A ver, Escobar, métale. Pongamos la imagen de Angulo. Sí, el que llegó. Pongamos la imagen de Angulo mientras cuenta. Bien, hay una demanda de por medio que tanto Miller Bolaños y Brian Angulo terminan poniéndole a Emelec por el tema de primas, por el tema de sueldos adeudados. La demanda la terminan ganando Miller Bolaños y Brian Angulo. Esa suma alcanza el monto de $1.700.000 en una situación donde Emelec está en una época de crisis, y ayer lo comparábamos con una especie de Wilstermann. Emelec, al conocer de una vez el fallo que termina saliendo a favor de los dos jugadores, procede a ejercer una contrademanda contra ambos, contra Bolaños y contra Angulo, en el sentido de haber interrumpido su contrato de manera unilateral y con el incumplimiento de funciones por ambas partes. ¿Qué sucede con el jugador que nos interesa, que es Brian Angulo? La demanda que termina intercediendo Emelec ante el Club Die Strongest es por $3 millones. ¿Y por qué figura el cuadro aurinegro y no solamente Brian Angulo en un caso que ya conocemos que debería ser solamente club jugador? Y acá el antecedente más reciente que tenemos es Rubén Cordano. Porque Emelec considera que el Tigre coadyuvó o ayudó de alguna u otra forma a que Brian Angulo actúe de mala manera y termine rompiendo su contrato con Emelec de manera unilateral, y eso proceda a una mala inscripción del jugador para lo que es hoy por hoy en esta gestión 2024. Básicamente ese es el problema que la denuncia o el fondo que tiene la denuncia de Emelec ante Die Strongest y Brian Angulo. Ahí está, para hacerlo concreto. Esta es la demanda que se envió a FIFA de parte del equipo de Emelec. Póngame la parte esa que tenemos extractada de ese documento que también se viralizó en las redes sociales y en diferentes lugares. Esa, sí, ahí está. Sandro, usted la tiene a la mano, ahí en el WhatsApp, por favor. Es el documento que evidentemente habla de esta demanda. Léalo desde el primer punto que tiene ahí a la mano, desde ahí, más o menos. Así tan chiquitito de Carlitos, o se ve, ¿no? Porque parece que estuviéramos poniendo un documento que no es, ¿no? Pero es ese, ¿no? Si quiere lo publicamos en el Facebook para que lo pueda leer a detalle. Desde el primer punto, desde más, sí, todo eso. Métale, porque tenemos 2 horas. Peticiones. No voy a leer 2 horas. No sea chistoso. Ahí está. Bueno, peticiones. 1. Admitir la presente demanda toda vez que cumple con todos los requisitos reglamentarios establecidos en los reglamentos expedidos por la FIFA aplicables al presente caso. 2. Admitir los hechos y las peticiones de la presente demanda, puesto que están basadas en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de FIFA y fue presentada dentro del término establecido para este tipo de casos, interrumpiendo cualquier término prescriptivo aplicable. 3. Declarar que el jugador terminó su contrato con Emelec de forma unilateral y sin justa causa. 4. Declarar que Die Strongest indujo al jugador a terminar su contrato con Emelec. 5. Declarar que el jugador y Die Strongest son solidariamente responsables por haber incurrido en una inducción a ruptura contractual y una terminación sin justa causa del contrato del jugador con Emelec. 6. Ordenar al jugador y solidariamente a Die Strongest
a realizar el pago inmediato a Emelec de la suma de $3 millones, más los intereses moratorios a que haya lugar, calculados a la máxima tasa legal permitida por la legislación suiza desde el 29 de noviembre de 2023, fecha en la cual el jugador notificó a Emelec de la determinación unilateral del contrato y hasta la fecha real en que se haga efectivo el pago. Imponer la sanción deportiva, que es el número 7, al jugador establecido en el artículo 17.3 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de FIFA, consistente en una restricción de 4 meses en su elegibilidad para disputar cualquier partido oficial o de 6 meses en caso tal de que concurran circunstancias agravantes. 8. Imponer la sanción deportiva a Die Strongest establecida en el artículo 17.4 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de FIFA, consistente en la prohibición de inscribir nuevos jugadores tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional durante 2 periodos de inscripción completos y consecutivos. 9. Admitir el poder especial otorgado y adjunto como anexo 38. Ahí está, es lo que pudimos extractar de este documento, donde Emelec no solo pide castigar a el Cuco Angulo por un lapso de 4 a 6 meses, deportivamente hablando, no solo pide que el Tigre no pueda fichar jugadores en 2 periodos de habilitación, sino más pide una indemnización de $3 millones, o sea, el premio de Copa Libertadores que ganó en su momento Die Strongest, o que podría llegar a ganar si sale campeón este año, ¿no? Porque según lo que explique Emelec, el jugador tenía que rescindir su contrato pagando un monto económico, el cual no lo hizo. O sea, les dijo tiruriru. Y terminó firmando para Die Strongest y lo toman como a Die Strongest como corresponsable del incumplimiento del jugador. Ahora, lo importante, y que el hincha debe decir, ¿por qué lo meten a Die Strongest y no sé qué? A ver, evidentemente, porque deben decir, no, al final el jugador engañó a Die Strongest, puedes llegar sin tu historia pasada y todo eso. Evidentemente tú no vas a contar todo lo que quieras, pero hay un punto que es muy importante donde un club se da cuenta de todos los antecedentes y todo lo que sucede, que es en el momento que al jugador lo tienes que habilitar para jugar acá. Lo que tienes que hacer es solicitar los documentos para esa habilitación, y si no llegan los documentos o pasa algo, un retraso o hay una disputa, tú como institución tienes que averiguar bien cuál es la disputa y realmente darte cuenta qué podría pasar con esto. Si realmente tiene razón el jugador y no pasa nada, y tú tratas de hacer una habilitación temporal, o realmente si estás en riesgo. Y dándote cuenta cómo está, porque es muy simple como fue una decisión unilateral, era obvio que iba a caer todo sobre el jugador. Claro, lo acusa el equipo de Emelec, Iván Tito, y ahora sí entra usted en acción, podemos decir, de haber abandonado su trabajo, porque dice que ya no fue, y de haber roto unilateralmente su contrato, lo cual es muy grave para un jugador o para cualquier persona, y siempre trae consecuencias. Y de paso, lo acusan de Strongest por haberlo inducido, dicen ellos, a hacer este tipo de acción para que firme con ellos. No sé si hay un caso parecido en algún lado para sentar un precedente y para decir, mira, en esto pasó así y esto o este otro. Quizás tendríamos que hacer un estudio de caso y ver si hay algún caso parecido a nivel mundial o en Bolivia por ahí que haya pasado, que pueda darnos un atisbo si realmente Die Strongest podría sufrir alguna consecuencia de esto. No digo siempre pagar los 3 millones porque hay 2 instancias, puedes apelar, todo. Pero sí tendría que ir obligatoriamente a estratos judiciales, pagar lo que tengan que pagar con abogados, que de paso no les paga, que por ahí pueda ser sancionado con algo. O sea, también es un gasto de tiempo, es un gasto pues económico, aunque mínimo, pero lo es. Entonces, a ver, Iván Tito, ¿qué pudo averiguar usted un poquito respecto a esto que se está manejando en Ecuador? Y enseguida vamos a escuchar al abogado de Emelec, por favor, Carito Menolista, ahí mandó ayer justamente, creo que Tintín o Escobar la nota. Tito. A ver, primero para empezar, ¿no? Hay jurisprudencia en torno a este caso. ¿Qué es hay jurisprudencia?
Porque yo soy medio neófito para eso. Un caso similar, ¿no? Un caso similar que de momento no tiene resolución, porque FIFA devolvió grados al TCA acá en Bolivia. Y se trata expresamente del caso de Rubén Cordano. En su momento se declaró libre de Blooming de Santa Cruz. Me acuerdo. Blooming le inició una demanda al jugador por $500.000 por rescisión unilateral de contrato. El jugador pasó al Barreda y pasó a Bolívar posteriormente. Esto se llevó a un tribunal, en este caso al TAS. En el TAS se dirimió y se terminó devolviendo el fallo. No hubo una sanción definitiva en torno al jugador. Se terminó devolviendo el fallo al TCA, que en definitiva va a tener que resolver el caso. Son casos casi similares, porque hay una rescisión unilateral de contrato de un jugador, pero no igual. Porque la demanda que presentó Blooming no incluía el pago de... No incluía, por ejemplo, directamente como demandados ni a Always Ready ni a Bolívar, que fueron los clubes por los que tuvo paso durante ese periodo el señor Rubén Cordano. Pero podía haberlo hecho, el abogado Martins, creo que es el que dirige el caso, podía haberlo hecho, podía haber extendido, como se dice, la demanda hacia el Club Always Ready, perdón, al Club Bolívar en realidad. Sí, que fueron los clubes por los que terminó pasando, pero esto fue muy raro, ¿no? Porque firma con Always y de Always recién pasa a Bolívar, lo terminan prestando a Bolívar, ¿no? Y después Bolívar ya termina adquiriendo, firmando un contrato mucho más largo con el jugador. Claro, entonces podía haber extendido la demanda al Always Ready, porque fue justamente el club donde fichó. El pase directo, digamos, de alguna u otra forma. Y, a ver, ¿qué es lo que sucede con el Tigre? Inteligentemente la gente de Emelec se ampara en todos los estatutos, en todos, pero absolutamente todos los estatutos de transferencia, y cuando hablan, por ejemplo, de el tema de la inducción a un jugador para rescindir contrato, que si bien es cierto, a priori el Tigre no lo hizo, porque el jugador termina rescindiendo su contrato unilateralmente, o no se presenta a entrenar desde noviembre del 2023, el artículo 17 inciso 4 dice lo siguiente, ¿no? Debe suponerse, a menos que se demuestre lo contrario, que cualquier club que firma un contrato con un jugador profesional que haya rescindido su contrato sin causa justificada, ha inducido al jugador profesional a la rescisión del contrato. La sanción consistirá en prohibir al club la inscripción de nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como internacional, durante 2 periodos de inscripción completos y consecutivos. El club podrá inscribir nuevos jugadores, tanto en ámbito nacional como internacional, solo a partir del periodo de inscripción posterior. Eso es lo que manda. Argumentan bien en la normativa de transferencia de jugadores en Emelec. Ojo, y esto hay que averiguarlo bien, porque si bien es cierto, Emelec dice que hay una ruptura unilateral de contrato por parte de Angulo, cuando se permite, por ejemplo, una ruptura unilateral de contrato por causa deportiva justificada. Cuando el jugador, dice el artículo 15, un jugador profesional que en el transcurso de una temporada participe en menos del 10% de partidos oficiales disputados con su club, puede rescindir prematuramente su contrato argumentando causa deportiva justificada. Ah, mira, no sabía. O sea que, por ejemplo, en Strongest, Angulo podría rescindir su contrato. Sí, no jugó nada, Fernández podría rescindir su contrato. Velázquez podría rescindir su contrato. Porque no juega nada. Roca podría rescindir su contrato, ¿no? Roca podría rescindir su contrato. No, mira, eso no lo sabía. Mira, interesante, Tito, ¿eh? La transferencia de jugadores, el artículo 15 marca eso. ¿Qué tal, eh? En el tema deportivo. Y si en 10 trongues son inteligentes, y el mismo jugador Angulo es inteligente y tienen buenos abogados, podrían acudir a este artículo 15, porque Angulo no fue titular en Emelec, no llegó ni al 10% de partidos disputados en la temporada 2023. Claro, pero... Es más, fue suspendido y fue obligado a entrenar en la reserva por indisciplina, ¿no? Claro. Y hay audios post partidos que le preguntan a los directivos del Emelec, donde efectivamente indican que
Angulo era alejado prematuramente del plantel por indisciplina. Claro, pero me imagino, Tito, que para poder hacer caso a este artículo tendría que haber alguna demanda del jugador al club, Sí. ¿no? Alguna intimación además, que diga formalmente escrito. No, y además es lo que yo decía, tú como institución tienes la obligación de averiguar todo antes de contratar a un jugador Ya, y pero- antes de habilitar. pero fuera de que- ahí por es donde eso. el club debería decirle, bueno, ahí esto, encuentran, digamos, lo que tiene Pero Tito, fuera de eso, tenía que el jugador hacer. Angulo lo que tenía que haber hecho, que estoy seguro que no lo hizo, fue enviar un memorial al club diciendo, ¿saben qué? Yo estoy aquí sentado, no soy titular, no he jugado ni 10% de partidos, por eso estoy recibiendo literalmente mi contrato basado en el artículo tanto de la FIFA, de transferencias, entonces listo. Dejaba el documento, se lo hacía sellar por la secretaría y listo. Se puede ir a su casa a echar. Y hay otro dato importante. Pero no lo hizo Angulo, Y estoy eso también totalmente te servía seguro. para ir a cualquier institución, Claro, decir, esta es evidentemente. mi situación. Evidentemente, porque si hay esa norma, entonces se puede utilizar. Hay otro artículo importante, el 14 bis, que Bis. significa lo siguiente. No, así está, en la transferencia de jugadores. 14 bis. Es que me acuerdo es de el mi mismo profe de 14 música que que tiene dos Bis parágrafos, nos decía. pero este tiene más, este tiene 3, ¿no? Dice rescisión de contratos por causa deportiva, por causa justificada debido a la existencia de salarios pendientes. Y acá quiero atacar Tanque, porque tanto Angulo, Brian Angulo, como Miller Bolaños le han ganado demanda de por medio al Emelec Claro. por ese motivo. Claro. Ahora, también para el tema de salarios pendientes, vos tienes que intimar para irte. Mientras tú sigas con un contrato, te pueden deber 6 meses, 7 meses. Espérame, No pues, tanto. espérame. Tienes que irte a presentar todos los días a la práctica, aunque no entrenes, te quedes sentado ahí, pero tienes que, como dice, sellar tu dedo y sellar tu Sí, dedo tú al irte y al no llegar. abandonas. ¿No? Claro, le haces la demanda. Y pues, ¿qué pasó con Nahuel Pan? Y deben le todo digo, eso, Nahuel Pan no es el mejor ejemplo, ¿eh? pero siguió Puede volver a yendo. Wilstermann. Siguió yendo hasta se lesionó. Claro, pero puede volver, más allá de que se haya despedido. ¿No? Eso lo manejan en Cochabamba. Ahora, en ese tema del 10% de partidos, estoy revisando un poquito. Porque... Escobar, espérame un ratito, espérame. Tengo que controlar la hora. Está muy bueno el tema y lo estamos explicando muy bien. ¿Resaca? Ah, pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti.